Volcán Xinantecatl, municipio de Toluca. Postales de nuestro estado. El siguiente programa es clasificación A. Su contenido es apto para todo el público. Buenas noches tengan ustedes los televidentes de Televisión Mexiquense. Estamos esta noche, una noche histórica para el Estado. Estamos rindiendo el 6º informe del señor gobernador doctor Erubiel Ávila Villegas. Último, no me gustaría hablar a mí de último en la vida de un político como Erubiel Ávila Villegas, yo diría el más reciente en su vida política. Es un informe sui generis. El señor gobernador anoche rindió su informe, digamos, oficial, ante Televisión Mexiquense también. Pero esta noche va a ser un ejercicio, un canal de ida y vuelta entre el gobernador y ustedes, sus gobernados, a través de una serie de periodistas, opinadores, influencers, influenciadores. Una mesa muy agradable, ustedes la verán, con un gobernador que cercano a la gente, un gobernador que responde, un gobernador informado. Y bienvenido, señor gobernador, buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, es un honor poder estar contigo, con Fernando, con Eduardo, con Reno, con Mariano, con Rodrigo, con Oscar. Muchas gracias por la oportunidad de poder dialogar con ustedes y a través de ustedes con la ciudadanía, con la población. Hoy vengo totalmente con la disposición de escucharlos, de recibir cualquier tipo de preguntas y vengo con toda la disposición de responder todo lo que ustedes me cuestionen con muchísimo gusto. Así es que a todo el equipo de TV Mexiquense, muchas gracias, porque ayer también rendimos nuestro informe a las 8 de la noche, duró hora y media. Le quiero agradecer a Carlos González su comprensión porque abarcamos un poco de su noticiero y pues hoy también seguramente tal vez abarcamos un poco de su noticiero, pero muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, señor gobernador, y vamos a presentar a la mesa. Es una mesa, ya decía, muy interesante. Tenemos a Reno Rojas acá, además de simpática, como la ven, guapa, inteligente. Órale. Reno es una gran influenciadora, Renata es su nombre, y es muy conocida, sobre todo entre las chicas, yo diría que entre los chicos. También entre los chicos. Porque tiene sus videos de comedia muy interesantes. Y Reno, como todos, ha estado recibiendo las preguntas de sus fans, de sus seguidores, a través del hashtag Erubiel te responde, desde el martes pasado. Entonces, aquí tenemos a Reno, tenemos a, por favor, Eduardo Ruiz Gili. Hola. Diríamos que quizás el periodista más polémico del periodismo mexicano, radio, televisión, prensa escrita, Radio Fórmula, Telefórmula, agudo, cáustico. Lo vamos Soy a ver. incapaz. ¿Verdad, Rubén? Sí, Fernando Lozada Coco, un diseñador industrial que se ha hecho muy famoso también como influenciador. Coco tiene un canal de YouTube muy interesante porque cuenta las aventuras con su novia. Muy bueno. Y también está Fernando dispuesto acá a recibir sus preguntas. Mariano Osorio, por favor, comunicador que la generación del milenio nació escuchando a Mariano todos los días en su programa Hoy con Mariano, periodista
muy informado, pero además un pensador, graba discos de reflexión, todo un personaje, y aquí lo tienen, es todo suyo, para que a través de Mariano el señor gobernador nos cuente, nos diga todas sus inquietudes, y se vale todo, todas las preguntas, estamos abiertos. Rodrigo Galván, encuestador, un encuestador, por cierto, de mucho pedigrí, hijo de su finada madre, de Las Heras, la encuestadora, incluso la casa se llama de Las Heras, de Motecnia, y un encuestador joven, un encuestador, por cierto, uno de los pocos encuestadores que atinó en el resultado de las pasadas elecciones en el Estado de México. Síganlo, por favor, muy bueno. Muchas gracias. Y un periodista muy conocido, Oscar Glenn, acá en el Estado, periodista de la estación Ultra 101.3 de FM, conocido en el Estado, vuelcan los comentarios con él, y ya se rompe el dominó, la mesa, con el señor gobernador, y Reno, las damas primero. Las damas primero, ok, qué nervios, Dios mío. Bueno, primero me gustaría ir con una pregunta. Después de este sexenio, después de esa gran oportunidad para mí, después para ti, o sea, después de estar en el poder de decidir mejorar el Estado de México, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué fue para ti este sexenio? Muchas gracias, Reno. Primeramente, si me permites rápidamente, me pongo de pie para poder estar en acción y poder sacar mis apuntes y mis notas con mucho gusto. Y agradecerle también a mi equipo de trabajo, a las secretarias, secretarios, integrantes del gabinete estatal que amablemente están aquí presentes. También, por si se requiere, pues los pasamos aquí a que pasen los secretarios, a que le den cuentas también a la población con muchísimo gusto. Un gran equipo, muy profesional, muy entregado a la gente del Estado de México. También me acompaña la presidenta del DIF Estado de México, que es mi esposa María, muchísimas gracias. Y con mucho gusto, Reno, te comento. Una gran satisfacción. Cuando saluda a una persona y me dice, Rubiel, hoy puedo ver porque en el Hospital de la Salud Visual me operaron de las cataratas y no tenía dinero para operarme, dices, wow, gracias a Dios que pudiste haber puesto un grano de arena. Cuando llega un joven, por ejemplo, de Malasia, que nunca se había subido a un avión, para viajar aquí al interior de la República, y la primera vez que lo sube, lo hace para estudiar, para prepararse, y que me dice, me cambió la vida, Rubiel, dice uno, qué satisfacción. Y así uno va recibiendo historias de éxito o anécdotas de éxito, y lo que siento es una gran satisfacción por hacer el bien. Si me permites, Reno, rápidamente les comento. Yo inicialmente, yo no imaginaba que iba a estar en esta actividad, noble actividad de la política. Yo a los 19, 20 años entro al ayuntamiento de Ecatepec a hacer mi servicio social y me ponen a atender gente. El síndico del ayuntamiento me pone a atender gente. Y desde conseguirles tal vez un descuento predial o ver un tema de una multa de tránsito, acompañar a la gente, y cada que la gente decía un gracias, me voy atendida, me siento satisfecha, o le daba una asesoría jurídica también, eso me llenó, me alimentaba mucho el alma, y a la fecha me sigue pasando. Es una satisfacción prácticamente indescriptible, Reno. Ok, ¿y encontraste alguna dificultad, o sea, en este empleo? O sea, encontraste, aparte de una dificultad, si pudieras más bien retroceder el tiempo y haber hecho algo diferente, ¿qué hubiera sido? Interesante pregunta. Definitivamente, pues sí, efectivamente faltaron cosas por hacer, o debí tal vez concentrarme en temas que siguen lastimando a la sociedad, como lo es el tema de la seguridad pública. Mi estrategia siempre se basó en acciones para prevenir temas de inseguridad a través de la educación. Le apostamos a la educación, y hoy lo dicen los alumnos, lo dicen maestros, que este gobierno se identifica como el gobierno de la educación. Eso para mí es muy grato. Decía Mandela que el arma más poderosa para transformar el mundo es la educación.
El maestro Solares dice que si la violencia es el veneno, la cultura, la educación, el deporte, es el antídoto para acabar con ese veneno. Así es que faltó todavía, tal vez me faltó tiempo en materia de seguridad, pero avanzamos en diferentes rubros, en educación, en salud, pero dijéramos que seguridad lo reconozco aquí frente a las cámaras, frente a la audiencia que amablemente nos hace el favor de recibirnos allá en sus casas o en las redes o en el camino, en el radio TV Mexiquense. Reconozco que es un tema que faltó todavía por hacer. Ok. Pues, Reno, pues, ya, ¿verdad? ¿Contenta? Yo contenta, sí. Tengo más preguntas, pero sí, continuemos. ¿Para qué? Eduardo, sus preguntas. Híjole, hay tantas. Y a los políticos siempre les gusta hablar de sus éxitos. Y qué bueno que Reno le preguntó sobre algo que le haya frustrado al señor gobernador. Pero los gobernadores y los presidentes y todo no les gusta hablar sobre sus fracasos. Y cuando te contestan, bueno, me quedé corto en esto. Pero, ¿cuál fue tu gran fracaso? No, yo no diría que fracaso, Eduardo. Tu gran promesa incumplida. Tampoco, porque hicimos un trabajo serio de la mano con los municipios, con el gobierno de la República, con la gente en materia de Pero seguridad. cuando te vas a dormir no te quedas, o sea, los que estamos en el periodismo dicen, ¿por qué no conseguí esta nota? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué se me fue aquel? Cuando te vas a dormir y ahí estás, has de decir esto. ¿Qué es eso? Seguridad, combate a la pobreza. Y tú decías, Eduardo, algo interesante, que a veces a los políticos no nos gusta hablar de lo que no fue grato en nuestro gobierno. Pero lo digo con humildad, si fuera el caso, no estaríamos aquí. Aquí vengo a dar la cara, Lo sé. a escuchar cuestionamientos, seguramente que la gente les ha estado dando a través de las redes sociales, y claro que sí, estoy aquí en vivo y a todo color, rindiendo cuentas. ¿Qué harías diferente para lo de la seguridad? Fortalecer el tema de seguridad con mayor mano firme. Tal vez haber especializado desde un principio a los cuerpos de seguridad con mayor capacitación, con mayores exámenes de confianza. Tal vez hubiésemos puesto desde un principio pues los centros, los C5, que son cámaras de videovigilancia, 10,000 cámaras. Les invito a que lo conozcan, por favor. Está aquí uno en Toluca, otro en Ecatepec. Se inauguró el año pasado. Tal vez debió haberse hecho desde un principio, pero lo bueno es que ya está. Más que lo hubiera no existe, es pensar en el presente, en lo que hemos hecho. Que por cierto, seguramente saben que estos C5 se construyeron en terrenos que antes se usaban para delinquir y ahora se usan para perseguir delincuentes. El de Toluca, por ejemplo, está en un edificio que estaba siendo construido por el señor de origen oriental, Shenli Yegón, el de Copelas o Cuellos. Bueno, ese edificio, que finalmente se le confiscó, pues ahora está instalado el C5. Y en Ecatepec se construyó el C5 en lo que se conocía como la curva del diablo. Digo, nada más con el nombrecito, ahí nos dice todo. A mí me gusta mucho el cine y recuerdo una película, Amores Perros, donde filman una escena pues, de delincuencia, pero en vivo ahí en este sitio de la curva del diablo. Así es que yo creo que el gran reto seguirá siendo, Eduardo, el de seguridad pública. Ven. El gobernador habla de esta frase que acaba de decir, dar la cara. Yo quiero insistir en que este informe, esta rendición de cuentas del señor gobernador es única en el país. Es el único gobernador que hace esto, hace 3 años que lo hace, y es el único gobernador que hace este canal de ida y vuelta, insisto, entre él y sus gobernados. El doctor Erubiel Ávila ha sido el gobernador que más votos ha tenido en la historia de la democracia mexicana, con 3.018.000 votos, 61% de la votación. Hace 6 años. Aún así, estos 6 años de desgaste, el señor gobernador tiene muchos logros. Periodista cáustico, insisto, como Ruiz Sili, acaba de hacer una pregunta buena de boxeador. Y Hay otras, ¿eh? Desde el principio. en el clinch, como le llaman en el box. Y vamos a seguir con Fernando, Coco. Que, por cierto, Rubén, si me permites rápidamente para alusiones respecto a Eduardo, ahorita que decía que en las noches cuando llegaba a dormir,
alguna vez, siendo alcalde, le platicaba, oye, Eduardo, es que sabes que la verdad es que pues termino muy tarde, termino 3 de la mañana y a las 7, 8 ya estoy nuevamente en actividades. ¿Y quién dice que los periodistas no reprimen a los políticos? Eduardo sí lo hizo conmigo. Son capaces. ¿Saben por qué qué me dijo? A ver, Erubiel, no hagan eso. Los políticos deben descansar, deben dormir para que piensen mejor y den mejores resultados. O sea, yo compartiéndole y presumiéndole de que pues la verdad estaba, como lo es además, andaba y ando pues muy apurado siempre, pero seguido platico esta anécdota de Eduardo, no es cuando Qué lo bueno. respeto, jamás No, qué repito, bueno. más bien son enseñanzas. Es cierto, cuando hay oportunidad hay que hacerlo, hay que descansar. O sea, aquel político que diga que no duerme, no, pues como dice Eduardo, ¿cómo pensará? No explico? piensan generalmente. Entonces, cuidado. Se olvida el fragor del gobierno, ¿no? Y va, el político va finalmente dejándose llevar por la vida, y la vida es dura, sobre todo la de un gobernador de un estado como este, además. Fer, Coco, A mí me ¿qué interesa te saber. preocupa? A mí me interesa saber muchísimo si el Estado quedó más en deuda que cuando iniciaste tu administración. Con mucho gusto, Fernando. Te comparto lo siguiente. El Estado de México creció en su deuda 2.6% en puntos porcentuales. La deuda por cada habitante en el Estado de México es de 2.600 pesos por cada habitante. No es consuelo, pero hay estados que la deuda es de 12.500 pesos por habitante. No digo nombres, no me toca a mí, pero sí lo refiero. Estamos, dijéramos que en la media nacional en temas de deuda pública y hemos sido muy serios en la administración de las finanzas. Les comparto rápidamente. Las calificadoras internacionales Fitch Ratings, Moody's, Standard Poor's, hace unas semanas nos confirmaron la calificación A+. Es una calificación que habla, así lo dicen las calificadoras, en el sentido de que hay finanzas estables, sanas, un buen manejo de la deuda y crecimiento económico, dicho por estas calificadoras. Y así es que hicimos un uso responsable de la deuda. Claro que existe deuda y fuimos responsables en su administración, Fernando. Ustedes televidentes no olviden que participan también acá a través del hashtag Erubiel te responde. Yo voy a robarme un instante porque tengo acá una pregunta de Josué Enrique Villán, @Josué Enrique V. Él le pregunta, señor gobernador, lo siguiente: ¿cuál es el mayor reto para la próxima administración? A su juicio. José, ¿verdad? Sí, es Josué Enrique Josué, perdón. Villán. Josué, definitivamente el tema de seguridad, el combate a la pobreza son, yo creo que los temas que serán los más demandados hoy día, no en la próxima administración, ya desde este momento, Josué. Así que yo hago votos para que el gobernador del Mazo Maza, quien tiene propuestas e hizo propuestas muy concretas en materia para el combate de la inseguridad pública en el Estado de México, rindan frutos. Yo diría que es el tema más importante, seguridad pública. Pero no es consuelo, de ninguna manera. No es solamente el Estado de México. Digo, a mí me ocupa el Estado de México. Un solo delito que fuera, me preocuparía y me ocuparía. Pero la seguridad, lamentablemente, y es importante al menos citarlo como reflexión, lo hemos visto en Londres, con otro tipo de modalidad, tal vez, pero finalmente inseguridad. Lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Barcelona recientemente, lo hemos visto en París, en el Bataclan, lo hemos visto en Orlando, Florida. Y hay diferentes regiones en el país que tienen esta problemática. Yo creo que además debemos hacer todos un trabajo en equipo, el gobierno municipal, el gobierno federal, fortalecerlo porque lo venimos haciendo para combatir delitos internacionales, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, que son delitos que no se combaten solamente por un Estado, sino que debemos fortalecer y hacerlo todos en equipo. Esa es mi postura, Josué. Josué, tuviste la respuesta del señor gobernador. Mariano Osorio también tiene preguntas suyas, preguntas de sus seguidores. Tiene Sí, la palabra. gracias Rubén. Gracias, gobernador, por la invitación y buenas noches a todos.
Lalo. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Quisiera hacer un par de consideraciones antes de hacer la primera pregunta. Una que me parece muy importante es que tuvimos desde el principio la libertad de recibir todo tipo de preguntas y todas las preguntas que recibimos no las reportamos con nadie. Esto creo que vale la pena en términos de que nosotros también nos estamos jugando una parte de nuestro pellejo al estar aquí al lado del gobernador, en términos de la comunicación que importa que sea muy directa de parte de ustedes. Así es que no hay filtros, las preguntas tal y como llegan, algunas llegan palabras altisonantes y el respeto que nos merece tanto el señor gobernador como la audiencia en general no nos permitirá hacer esto por televisión. Hay muchas preguntas muy interesantes y en mi caso particular, primero me comprometí a entregar todas. Aquí están absolutamente todas las que llegaron. Por razones de tiempo no las vamos a poder plantear aquí. La segunda es que hay 4 líneas hacia donde tiende la gran mayoría de las inquietudes de los ciudadanos. La primera, como ya se abordó aquí, es el de la inseguridad. Otra que saltaba mucho era el tema del bacheo. Hay reportes de muchos municipios del Estado de México en donde las calles son un verdadero problema, un desastre. Parecería que no se hubiera hecho nada al respecto. Otra que me preocupa mucho y que empezó a tomar una gran relevancia es la de los feminicidios. El tema de los feminicidios, señor gobernador, es un tema de todos y más allá de lo que pase en otros estados, porque yo puedo entender que la deuda en otros estados por habitante pueda ser mayor, pero hay menos habitantes que los que hay aquí. Esta es la entidad más grande de la República Mexicana. O puedo entender que el tema de la inseguridad en general, asalto a mano armada, transporte público, en casa, habitación, etcétera, sea un problema latente en toda la República. Pero el tema de los feminicidios ha tenido un papel preponderante aquí. ¿Cuál es, sin soltar el tema de la inseguridad, que volveremos a ir más adelante, la base más sólida, si es que la hay, que podría entregar a los mexiquenses en términos del cuidado de las mujeres? Totalmente de acuerdo, Mariano. Coincido en el tema de seguridad que lo hemos estado platicando. El tema del bacheo lo comparto. Yo sé que la gente no tiene por qué saber de responsabilidades o de competencias entre gobiernos. Finalmente la gente dice, es el gobierno el que no me ha cumplido con bacheo o con pavimentar esta calle. Pero la responsabilidad del bacheo es también municipal, es estatal. Entonces, ahí de la importancia también de que los municipios hagan su parte, hagamos nuestra parte todos para que la gente tenga mejores servicios en esta materia. Perdón, pero esto le puede dar mucha luz a muchas personas que nos están escuchando y viendo ahora. ¿En qué proporción le corresponde a un municipio o qué vías le tocan a un municipio y cuáles a un gobierno estatal? Las vías primarias, las vías secundarias, digamos que las avenidas principales, Paseo Toyocan, por ejemplo, ahorita que vinieron aquí a Toluca, la vía Morelos, por ejemplo, aquí en Ecatepec, la López Portillo. Dijéramos que las avenidas principales, el periférico, son las vialidades de jurisdicción estatal. Las que ya son más internas en las colonias, exacto, en las comunidades, son de responsabilidad municipal, pero no me exculpo, Mariano. Finalmente, soy el gobernador del estado y es mi deber ver por toda la gente y ver este rubro específico. Destinamos en este último año más de 300 millones de pesos en bacheo para apoyar a los municipios y que ellos pusieran mano de obra y aún así, y más en épocas de lluvias ahorita. Yo ya imagino el sentimiento de aquel conductor que con la calle encharcada pasa y se le puede hasta lastimar su llanta, pues, ¿no? Ha pasado y yo sé y comprendo esta situación. El tema de feminicidios, Mariano, totalmente de acuerdo, es un asunto que nos lacera a todos. Un solo caso que fuera, ahorita voy a hablar de estadísticas, pero un solo caso debe ser motivo de vergüenza, de ese motivo de lamentar ese tipo de hechos y de actos. En el Estado de México, primeramente, hay que decirlo, porque también es bueno resaltar lo que se ha hecho. Que tipificamos la figura del feminicidio. Además de esto, en lo que va de esta administración, en base al sistema de justicia y todas las acciones que hemos llevado a cabo, hoy día, en este momento, hay 95 feminicidas en la cárcel.
en donde prácticamente tienen sentencias de cadena perpetua porque difícilmente podrán salir. Y es algo muy importante en donde yo hago una convocatoria hoy para que los medios, para que la sociedad corramos la voz de respetar a nuestras mujeres. Ha pasado que en la misma casa el pequeñito pues está molestando a la niñita de la casa, no le decimos nada, me incluyo como padre de familia, no se le dice nada y va creciendo, ese niño llega a la escuela y molesta a la pequeñita, le hace bullying en la secundaria, por ejemplo, y puede ir ascendiendo, puede ir creciendo, puede ir escalando. En materia de feminicidios, Mariano, sí asumo la responsabilidad, el gobierno debe asumir su responsabilidad, pero también todos como sociedad. Y tengo el honor de conocerte ya desde hace muchos años y soy, al igual que todos ustedes, les admiro por su profesionalismo y si algo promueves tú son valores en tus pláticas y en tus espacios informativos y de reflexión. Yo creo que en esa medida debemos fortalecer, pero en el aspecto legal estamos trabajando fuerte y está aquí la consejera jurídica, a quien le voy a agradecer mucho, si me permiten, la idea es que estén los compañeros para que puedan abundar en las respuestas, para que en forma muy resumida nos diga qué estamos haciendo. El gobierno del Estado no es el gobernador del Estado, el gobierno del Estado somos todo un equipo de trabajo, insisto, del cual me siento muy, pero muy orgulloso. Así es que en el Estado de México vamos a seguir combatiendo a los feminicidas, vamos a seguir trabajando para promover valores y ahorita la consejera nos podrá dar el dato preciso, pero hay un estudio que el feminicida tiene algún vínculo familiar o pareja o expareja o concubino y eso es muy lamentable. Qué lamentable que desde la familia sean los que agredan a nuestras mujeres. Y es importante resaltar, Mariano, que hay estudios internacionales, la ONU de hecho lo hace, sus análisis lo hacen por cada 100,000 habitantes. O sea, es decir, independientemente de la población, por cada 100,000 habitantes, aquellos que tengan menos población, por ejemplo, un estado Campeche, que es de los menos poblados, se hace la conversión en base a cada 100,000 habitantes. Y el Estado de México, en base a este análisis de cada 100,000, estamos en la media nacional. Es mentira aquellos que usan el tema de los feminicidios con fines políticos. Normalmente en la época de elecciones, feminicidios, pero ¿qué han hecho? ¿Qué hacen cuando están en el poder aquellos que critican? Me refiero a las autoridades. ¿Qué hacen? Consejera, por favor. Muchas gracias, señor. Buenas noches a todas y a todos. Pues como usted lo señala y lo hemos manifestado ya en varias ocasiones, el Estado de México es uno antes de la alerta de género y otro después de la alerta de género. Incluso ahorita las entidades federativas que están implementando esta medida federal han venido a vivir la experiencia, a conocer la experiencia del Estado de México, que es el primero que lo solicita el gobernador para tratar de atender el tema con toda seriedad y responsabilidad. Y entonces se han realizado un montón de acciones, es falso que se diga que no se ha hecho nada, estamos incluso compartiéndolo, como se los comento, con las otras entidades federativas. Como bien lo señala, señor, desafortunadamente todavía el 83-84% de los feminicidios son cometidos por la pareja. Entonces es algo que es una violencia interna que se da en las casas, en una relación de pareja que tiene que cambiar, que tiene que haber un nuevo modelo cultural, es una transformación de conciencia, de actitudes cultural que lleva su tiempo y que incluso en eso también ha sido muy integral todas las acciones que hemos llevado a cabo, porque por ejemplo el gobernador instruyó que se implementara desde preescolar, primaria y secundaria, una asignatura en todas las escuelas sobre la violencia de género, sobre la perspectiva de género, para que estas generaciones que vengan ya con otra forma de pensar y de actuar y vaya desapareciendo esta desafortunada acción que se da al interior de las casas y en donde hay un montón de medidas, la campaña de no dejen que las arranquen de nuestras vidas, todo lo que nos generaba o que las acciones que eran una obligación de la alerta de género se han ido llevando a cabo, protocolos de policías, capacitaciones de servidoras y servidores públicos, una reforma completa, integral al marco legal, el mejor tipo penal de feminicidio del país. Entonces son acciones que esperamos que están en proceso, que esperamos que aún en un plazo corto se vea ya
el impacto en minimizar lo que está sucediendo. Pero como lo instruyó el señor gobernador, las acciones ahí están y están teniendo buenos resultados. Y bueno, es muy lamentable que te mate la persona a la que amabas, a la que confiabas, con la que vivías, que además no llega un día y te mata, sino hubo toda una vida o muchos años de violencia, de otro tipo de violencia física incluso, hasta que llega a la peor, que es la violencia feminicida. Pero para eso, Mariano, es importante, y qué bueno que se dé este tipo de espacios, este tipo de preguntas, porque creamos en esta administración, con el apoyo de la Cámara de Diputados, el divorcio incausado. Ahorita seguramente la consejera nos podrá abundar en la materia. Este divorcio consiste en que si una mujer ya se quiere divorciar porque es víctima tal vez de violencia, lo puede hacer inmediatamente y el juez le autoriza a salirse de su casa, irse a la casa de su mamá tal vez, o a otro lugar. ¿Qué pasaba a veces? Que la mujer le pedía al marido el divorcio y este le decía, no te lo voy a dar. Y ahí seguía la violencia desde esa respuesta. Hoy no. Hoy le damos el derecho y la fuerza de la ley a las mujeres. Tenemos albergues que antes no teníamos, Mariana. Hoy sí tenemos, con el apoyo del gobierno federal, se han instalado, y en caso de que una mujer se vea afectada por alguna agresión de su pareja, puede irse a este centro de atención de prevención de la violencia. Sus hijos son atendidos psicológicamente, se les da asesoría jurídica y les defendemos con todas las de la ley. ¿Es así, consejera? Así es, señor. También hay medidas de seguridad. Cuando hay una denuncia o una queja de violencia, inmediatamente las autoridades toman acciones para que llegue la policía, para que resguarde. Se puede ir la mujer con sus hijos a un albergue, como bien lo señala el gobernador. También se legisló que no hay conciliación ni perdón en temas de violencia de mujeres, porque también era muy común que la mujer, presionada por el marido, por la familia o incluso por decisión propia, perdonaba la situación, entonces no se seguía penalmente y ahí se acababa, para nada más llegar después a una acción más grave o incluso un feminicidio. Entonces ahorita ya no existe el perdón, no existe la conciliación, es decir, no es negociable el tema de violencia de mujeres, la ley no lo permite y hay todas estas medidas para ayudar y para que no llegue a una cuestión fatal la situación. Y el divorcio incausado, perdón señor, en efecto, antes se presionaba hacia la mujer, pues no te doy el divorcio, ¿no? Y entonces ahora es muy ágil, no hay necesidad de señalar alguna causal, simplemente el hecho o la decisión de no seguir en ese matrimonio. Gracias. Falta por hacer, Mariano, sin duda, pero hay un protocolo establecido, protocolo federal inclusive. Estamos de la mano con el Observatorio Ciudadano contra el Feminicidio, que es un órgano plural, totalmente a favor de la mujer, quienes demandaron en su momento la alerta de género y con quienes trabajamos periódicamente las medidas preventivas y también las medidas para sancionar a estos cobardes que cometen este delito. Gracias. Pues resulta curioso, televidentes, Mariano, señor gobernador, Reno, los compañeros acá, que este tema que estamos discutiendo aquí ahora es un tema que se discute en España en estos momentos también. O sea, el feminicidio es un problema también global, en España sobre todo, un país desarrollado, un país de Europa. Es un problema gravísimo también, es general. Y yo, antes de dar la palabra a Rodrigo Galván, la promesa de nuestros secuestradores en el país, yo, señor gobernador, preguntaría, ¿tiene que ver el problema de la inseguridad, que el Estado de México colinde con 8 estados más? Es multifactorial. Gracias, consejera. Es multifactorial, Rubén. Efectivamente, el estar en medio prácticamente de 8 entidades federativas, entre otras la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, etcétera, pues claro que nos obliga a tener mayor coordinación con los estados vecinos. Y existe una muy buena coordinación porque a veces delincuentes del Estado de México van a otras entidades y se regresan. O a veces de otras entidades vienen aquí al Estado de México y se regresan a su entidad de origen. Así es que es muy importante la coordinación que hemos tenido con el Ejército Mexicano. Ellos sí pueden andar en todo el país, con la Marina, con la Policía Federal y desde luego nuestras policías estatales. Rubén. Gracias, señor gobernador. Rodrigo, por favor, tus seguidores, ¿qué dicen? Muchas gracias. Preguntan. Primero por la invitación, segundo por usar formatos diferentes, eso se agradece, gobernador. Y agradezco el formato porque se trata de preguntar y yo de eso vivo. Normalmente nos invitan a responder y ahora es a preguntar, entonces yo feliz porque se supone que lo hago más o menos bien.
Y cambiando también el formato, quisiera sacarte, gobernador, de tu papel de gobernador y ponerte en el de mexiquense. Asumo que tienes credencial de elector del Estado de México, para mí es suficiente para mi muestra, y hacerte la encuesta que normalmente hago yo a los mexiquenses. Son muchas preguntas, no las voy a hacer, además creo que poco vamos a poder regresar, entonces te hago dos rápidamente. Gracias. La primera, lo que usted ha visto en los últimos 6 años como mexiquense, del 0 al 10 como en la escuela, en donde 0 es muy malo y 10 es extraordinario, ¿qué calificación le daría al gobierno de Rubiel Ávila y por qué? Esa es la primera. Y la segunda es, 1 de cada 2 mexiquenses opina que la peor característica que puede tener un gobernante es no cumplir sus promesas. ¿Usted cree que el gobierno de Rubiel Ávila, 1, cumplió todas sus promesas de campaña, 2, cumplió la mayoría, y 3, cumplió pero muy poco, o de plano no cumplió nada? Por favor. Muchas gracias. Muy concreto, muy objetivo. La verdad es que pocas veces contesto encuestas, es las primeras ocasiones, y más directamente de Rodrigo, para mí es un privilegio. Primero, yo le daría a mi gobierno una calificación de 8.5. Por los logros tan importantes en salud, en educación, en infraestructura, pero también con los pendientes que tenemos en materia de seguridad, me generan ese 8.5, que según en los maestros puede subir a 9, pero 8.5. Y respecto a si cumplí todos mis compromisos, diste 4 opciones, yo me iría con la segunda, la gran mayoría. ¿Por qué? De 6,000 compromisos que firmé ante notario, el 99.15% los cumplimos al 100%, con el apoyo del presidente Peña Nieto, con el apoyo de los presidentes municipales, de la ciudadanía, entre otros. Y el resto, 51, están en proceso constructivo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Okay, uno tiene el recurso tal vez para hacer una obra, tiene la disposición, la voluntad, pero resulta, por ejemplo, uno de los compromisos son las plazas Estado de México, son áreas recreativas. En la región de las Pirámides, habíamos invitado a Jardines de México que hiciera una gran plaza pública con jardines y un lugar muy bonito. Se compra el terreno, lo compra la empresa, y resulta que hay vestigios arqueológicos. Y dice el INAH, y se entiende y se respeta, no puedes construir aquí. Entonces, en lo que buscamos otro, o resulta que en donde íbamos a hacer una vialidad, una carretera, por ahí pasan ductos de Pemex, ductos de gas natural, ¿qué ha pasado? Y que el lugar que sale más caro remover o mover estos ductos, y hay que buscar otro terreno. Por eso es que estos compromisos, el punto 85, están en proceso constructivo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Queremos, si me permite la mesa, ofrecer una disculpa, por favor, a los usuarios de Facebook. Estuvimos fuera unos minutos por una falla técnica, sucede, pero seguimos la transmisión por TV Mexiquense, por las redes sociales, y muy amena, muy interesante. Ahora vamos a darle la palabra a un especialista acá en el Estado, al doctor Glynn, que conoce mucho el Estado, periodista muy conocido. ¿Qué te dicen tus seguidores? Gracias. Doctor, muchas gracias por la invitación. Quiero comentar, y en coincidencia con lo que decía Mariano, que es peculiar esta posición, porque al tiempo que usted es evaluado, nosotros también lo somos, por lo que vamos a preguntar. Y en mérito de la recurrencia de algunos temas, empezaré por uno, la movilidad. Hay gente que está inconforme, descontenta, porque no se logró, en la medida que lo esperaban, el orden en el transporte y ni siquiera determinar si procedía hoy un aumento al pasaje o no. Se demoró mucho. Si hubiera una causa, una justificación suficiente para ello. Y también no sé si en los 6 años que usted tiene de gobernador se pudo subir al transporte sin todo el aparato, porque esto está enfermo de delincuencia. Es lamentable que una persona que va a trabajar pues llegue sin nada a su trabajo, o regrese de trabajar y llegue sin nada a su casa, o el que va a estudiar, o que sea agredido ahí mismo. Esa parte le duele a la gente.
y después de este tiempo y con las promesas que se hicieron, creo que ahí usted podría decirnos qué pasó con esto. Y sobre ese mismo tema de la seguridad, como ya se ha mencionado, usted creó la Comisión Estatal de Seguridad, que era una secretaría, y hoy, a punto de terminar, va a volver a ser secretaría. ¿Qué piensa de eso? Con mucho gusto, Óscar. Coincido totalmente. Y seguramente que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, tal vez alguna vez fue víctima del robo en transporte público y es realmente algo que nos llena de impotencia. Y claro, Óscar, sí me he subido al transporte público y te voy a comentar cómo. A través de los operativos que hemos realizado, el Plan 3, Transporte Estatal Seguro, personalmente, mi gabinete, les instruí para que con el Ejército, con la Marina, Policía Federal, Estatal, fueran a diferentes puntos aleatorios y en forma sorpresiva subirse a los camiones para hacer los operativos correspondientes. Sí me tocó, y me tocó recibir de una señora reclamos serios y de otros también diciendo qué bueno que se haga esto, háganlo más seguido y háganlas a todas horas. Así es que en esta materia sí avanzamos muchísimo, te lo comparto. Por eso le apostamos, Óscar, en esta administración estatal, a un transporte, además de seguro, ecológico, rápido, limpio. Ahí están las 3 líneas del Mexibús, de las 4 calles del Estado de México, que pusimos en marcha en esta administración. En estas Mexibús, así llamados, no se reporta, prácticamente no hay incidencia delictiva, hay cámaras de videovigilancia, son muy limpios, son ecológicos. Construimos el teleférico, el primer teleférico como sistema de transporte público en todo el país. Hay teleféricos en otros estados con fines turísticos, estos con fines de transporte público. Y ahí he estado en las estaciones, me he subido también con la gente y la gente está satisfecha. Aquí, a ver, el delincuente, si se llegara a subir a hacernos algo, rápido se le detiene. Hay cámaras de videovigilancia y otro que va a ser el ícono de este gobierno federal, el tren México-Toluca, para evitar que la gente llegue a ser robada en la carretera México-Toluca, asaltada, pues con este tren, con cámaras de videovigilancia, ecológico, rápido, que se habrá de inaugurar, ya no va a tocar a mí seguramente acompañar al señor presidente de la República a inaugurarlo, pero finalmente es un transporte digno. Yo que diría, hace falta más transporte de este tipo, hace falta impulsar este tipo de movilidad. Y yo hoy le diría a los transportistas y le solicito al secretario de Movilidad que urja al sector transporte público, independientemente de que estoy a una semana, para que mejoren la capacitación en sus conductores, para que mejoren los temas de seguridad y puedan implementar cámaras de videovigilancia al interior de las unidades, que tengan unidades de reciente modelo para dar un transporte digno. Yo siempre lo he dicho, el transporte público transporta a seres humanos, no transporta mercancías. En lo que va de la administración, les comparto que hemos aplicado ya más de 390,000 exámenes toxicológicos a los choferes, porque luego resultaba que llegaban en vivo, como se dice, o que llegaban bajo el influjo de alguna droga y pues de ahí luego los accidentes. Gracias a este plan 3 que te comentaba, Óscar, que les comentaba a todos, hemos logrado detener a ya más de 30,000 posibles delincuentes, algunos con armas. Llegamos a localizar 2,000 armas de fuego al interior de estas unidades. Llegamos a ubicar también droga y esto nos ha permitido dar resultados. ¿Qué es insuficiente, Óscar? Sí, todavía falta por hacer en esta materia. Pero hemos avanzado en movilidad, tenemos un transporte todavía el cual debemos mejorar, pero también debo resaltar que comparado con otras entidades, tenemos un transporte digno e innovador, como lo es el caso del teleférico de Ecatepec. Sobre el tema de la Secretaría, ya que se mencionó que hay pendientes en esta materia de seguridad, ¿qué opina de lo que pasa ahora? Yo creo que independientemente de que sea Comisión Estatal de Seguridad o sea la Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana, lo más importante van a ser
las acciones. Podrá nombrarse una dependencia o nombrarse a varios funcionarios, pero lo más importante es la coordinación con el Ejército, con la Marina, con la Policía Federal, con otras entidades federativas, con los municipios, que también son o somos corresponsables en materia de seguridad. Más que la denominación, Oscar, lo que importa son los resultados, las acciones y el plan estratégico que la materia se implemente. Muchas gracias. Bien, les recordamos que estamos en el 6º informe, último informe de gobierno del doctor Erubiel Ávila, gobernador constitucional del Estado de México. Y aprovecho, doctor, para hacer una pregunta. El usuario @SantinoJoker me recuerda que usted fue el primer gobernador que implementó una ley por el maltrato animal, básicamente de los perritos. Fernando tiene perro, Ruizili tiene perro, Reno tiene perros tiene acá. Entonces, ese es, me van a entender los televidentes, son familiares más en la casa los perros, los queremos, los amamos. ¿Qué resultados, pregunta el usuario, qué resultados tuvo esa ley? Gracias, Santino. Decía Gandhi que el desarrollo de una sociedad se mide a través de cómo se trata a sus animales. Palabras más, palabras menos. Es decir, el respeto y el cuidado a los animales, en esa medida somos evaluados como sociedad y sin duda como gobierno. Primero, hoy día en el Estado de México, maltratar a un animal es delito. Segundo, creamos por primera vez en el Estado de México, 7 parques para mascotas. Están invitados, en las redes los pueden ver también, en Toluca, en Metepec, en Ecatepec, en Huixquilucan, y ahí pueden los animales también compartir y convivir con su familia, porque finalmente forman parte de una familia. Así es que en el Estado de México tuvimos también una alianza muy cercana con Eugenio Derbez, que es un protector y apoyador de este tipo de programas, de acciones. Llevamos a cabo con la UAM programas de esterilización canina para evitar su reproducción. Impulsamos el programa de adopción de perritos, de mascotas, de gatitos. Así es que en el Estado de México se respeta a los animales, se respeta a nuestras mascotas. Muy bien, gracias, doctor. Yo sé que usted es muy estructurado, muy disciplinado, pero quiero poner un poco de desorden acá en la mesa. ¿Qué tal si los colegas armamos un ping-pong con el director, con el señor gobernador? Con gusto. Un juego de ping-pong, hacemos preguntas libres. Reno está hace rato por quitar la palabra, por preguntar algo. Sí. Hacemos un ping-pong con el señor gobernador y rápido, preguntas rápidas. Con mucho gusto. Preguntas, respuestas. ¿Sí o no? ¿Y menos rollo? No, bueno, ahí. No lo dijiste, está. Rubén, pero también preguntas rápidas y menos rollo. ¿Eso quisiste decir? Respuesta rápida. Ok. Reno, rápido. ¿Yo otra vez? Ok, bueno. Ping-pong. Me gustaría saber, ¿ustedes gastaron bastante en publicidad? ¿Sí es correcto o no? Es pregunta, ¿verdad? Ajá, es pregunta. ¿Cuánto gastaron en publicidad ustedes? ¿Y crees que se pudo ahorrar algo de publicidad para implementarlo en el tema de los baches, en el tema de la capacitación a la policía? Con mucho gusto, Reno. Encantado. Mira, claro que sí, todo gobierno, y además por ley debemos rendir cuentas y debemos comunicar a la población nuestros logros, sí, pero sobre todo que sepan que hay programas para beneficio de la gente, de los estudiantes, que hay programas para prevenir la salud. Claro que sí, yo diría, en mi caso, no es que gastemos, invertimos en publicidad para dar a conocer lo que hemos hecho. Por ejemplo, mira, ese programa, muchas gracias, el de excelencia académica para que se gane una laptop en base a sus estudios. Y es abierto, es quien tenga un muy buen promedio se gana su laptop. ¿Qué hacemos? Claro, se pagan spots, claro que se hacen propaganda en espectaculares. Por ejemplo, hay gente que no sabía y ahorita a partir seguramente en este momento sabrá que tenemos un hospital de la salud visual que fue construido en esta administración específicamente para atender a personas que tienen cataratas, para hacer trasplantes de córnea. Fue un compromiso, por cierto, del presidente Peña Nieto y del gobierno del Estado de México. Es importante difundirlo, claro que sí.
En el caso para prevenir cáncer de mama y cervicouterino, es importante orientar a las mamitas vía radio, vía televisión, vía redes, vía espectaculares, vía volantes. Así es que sí es una necesidad, yo diría, es muy necesario el poder invertir en materia de comunicación social. Le voy a pedir rápidamente al jefe de prensa, Echegaray, que nos diga de cuánto asciende el presupuesto, porque también no tengo toda la información, a cuánto asciende, y así en forma muy resumida, Echegaray, cómo se aplica este recurso, por favor. Sí, señor, muchas gracias. El presupuesto destinado a comunicación social es de 151 millones de pesos, es decir, de un presupuesto total del Estado de México de 26 mil millones, se gasta 151 millones de pesos, es decir, el 0.06% de todo el presupuesto. Correcto. Y, bueno, Punto 06. 0.06%. Y se gasta con apego a la normatividad, con apego a la ley, y como podemos ver aquí, pues, de una manera muy austera, ¿no? Y además es un presupuesto, Reno, aprobado por la Cámara de Diputados, donde están todos los partidos políticos representados, y pues se les hace una explicación de por qué la necesidad de estar difundiendo los programas que tenemos. Seguramente muchos vecinos o becarios, a través de esta difusión, accedieron a este tipo de programas, producto de la publicidad que llevamos a cabo. Fernando, tu ping-pong. No, a ti, Reno. Bueno, yo quería saber si se ha enriquecido ilícitamente. No, para nada. Tengo la satisfacción de poder ver a mis vecinos con la frente en alto, de verles a los ojos y poder decir, cumplimos, y cumplimos con humildad, con sencillez, cumpliendo compromisos y con honradez, que es lo más importante. ¿Y qué opina de los fraudes? Ping pong. Enseguida. Una y una. Bueno, está bien. No, pero No, está bien. ¿Qué opinan de los fraudes que han cometido otros gobernadores? Muy lamentable, y es algo que nos debe llenar de vergüenza. No tengo yo elementos, lo que conozco lo conozco por los medios. Yo hago votos para que se aplique la justicia, y si deben ser sancionados y castigados, que se proceda todo siempre conforme a derecho. Eduardo, que más que ping-pongista es boxeador. No, lo que pasa es que yo recibí una de @RJXM Coyotepec. Entonces se justifica porque se recibió. La pregunta es, Erubiel, ¿estás listo para el 2018? Claro. Digo, porque todo el mundo, el otro día el senador Gambono te incluyó una lista de 4. Digo, que estabas haciendo tu luchita, lo cual se me hizo pues, muy despectivo de su parte. La vas a jugar, dentro de 8 días ya no eres gobernador, ya tienes una gran ventaja sobre los otros que se mencionan, que tienen un cargo en el gabinete y quién sabe si quieren soltar el hueso. Claro que estoy listo para el 18, y para el 19, y para el 20, y todos debemos estar listos para que los años venideros Pero podamos la pregunta recibirlos. es si estás listo para hacer y buscar la candidatura presidencial por tu partido, porque también me puedes decir que en el 24 y vas a estar todavía muy joven para entonces, gracias. ya está en el 30, caray. Yo lo he dicho, Eduardo, que ni me encarto, tampoco me descarto. La mejor carta de recomendación es el buen trabajo, los resultados y salir con la frente en alto. Pero yo soy muy disciplinado. Los periodistas somos muy disciplinados y siempre esperamos a que pues, salga la convocatoria, el poder estar al pendiente de que las circunstancias sean posibles, y eso sí te lo puedo adelantar. No sé quién vaya a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República, pero vamos a salir todos en unidad y todos cerrando filas en favor de este ¿Has candidato. hablado con el presidente del tema? No. Bien. Ping-pong. No, pensé acá. que nadie lo iba a preguntar, Eduardo. Qué bueno que lo Digo, preguntaste. es pregunta Muchas obligada, ¿no? gracias. sí. Seguro. Bueno, yo Más cuando también. quedan 8 días. Sí, no. Yo también, perdón que estemos viendo el celular, pero nos están llegando gobernador, las preguntas así. Y se supone que los encuestadores debemos ser los traductores de los muchos para que nos escuchen los pocos a ver qué nos dicen. Y la pregunta que se me repite mucho el día de hoy es ¿qué instrucciones va a girar el señor gobernador en torno a los implicados en la estafa maestra en el caso de las universidades mexiquenses? ¿Actuará o procederá legalmente contra los rectores? Comentar primeramente que cualquier acto de corrupción o de fraude comprobado debe ser sancionado con todo el peso de la ley.
Rodrigo, no tengo más elementos por lo pronto. Hoy día lo que se conoce es un estudio periodístico respetable, pero las acciones legales deben basarse en base a denuncias y la aportación de pruebas. Yo estoy en la mejor disposición. Hoy tenemos una Fiscalía de Justicia autónoma, nos acompaña el licenciado Alejandro Gómez Sánchez, así es que en caso de que haya elementos, claro, que se proceda con todo el peso de la ley. Lo que sí te puedo adelantar, Rodrigo, es que con la Universidad del Estado de México hay una relación de mucho respeto y es una universidad muy prestigiada a nivel nacional y que ha respaldado mucho las acciones sociales en beneficio de la población. Así es que yo en este momento me quedo con el vaso medio lleno o lleno inclusive, porque la universidad tiene un gran prestigio y yo estoy seguro que no podemos manchar la imagen de nuestra universidad. La universidad va más allá de cualquier tipo de este tipo de casos e insisto, que se proceda con todo el peso de la ley. Israel Tello quedó contestado. Gracias, Israel. Mariano. Sí, señor gobernador. La verdad es que este formato nos permite una libertad completa de hacerle todo tipo de preguntas y lo hemos visto acá. Veo que viene muy preparado y la gran duda será si pasará la prueba del restaurante después de que ya no sea gobernador. Eso creo que nos va a dar muchas respuestas a todos. Y esto va de la mano de lo que preguntaba Lalo. No me encarto ni me descarto, pues me suena más a no me descarto y creo que esto es algo que se percibe totalmente en el ambiente y creo que tiene el legítimo derecho de poder aspirar a buscar algo pues, tan digno como lo que ha hecho al frente del gobierno del Estado de México. El punto aquí es, y creo que esta pregunta en su sencillez nos va a hablar mucho de lo que ha pasado acá. El día 16 ya no es usted gobernador del Estado. ¿En dónde va a vivir? En Ciudad Azteca, los invito por favor. Se va a ir a vivir a Catepec. Claro, Ciudad Azteca de Catepec, primera sección, es la calle Jicoténcatl, manzana 305, y ahí es su casa. ¿O hay un Ciudad Azteca en Miami que yo no sabía? Al contrario, no, de ninguna manera. En Ahí Panama ahí está su Papers. casa. Lote 32, por cierto. Lote 32, manzana 305. ¿Pero por qué da su dirección al aire, gobernador? Mira, es muy pública. La verdad es que lo saben, mis vecinos lo saben, y ya me estoy imaginando, y eso me daba mucho gusto hace años, cuando me iban a tocar a la puerta, a entregarme un documento, a decirme que su hijo no se había quedado en la escuela, y yo decía, a ver, si mi vocación es servir, pues hasta en la casa que vengan con muchísimo gusto, y ahí salía, recibía los documentos, y les dábamos pues curso. Así es que es su casa, espero, si me permiten, invitarles a un café algún día allá en Ciudad Azteca. Gracias. No, es un café. Bueno, mucho gusto. Pues creo que el ping-pong ha funcionado porque somos en este momento primer lugar nacional, estamos en el primer lugar en interacción en las redes sociales. En este momento yo creo que el director nos va a tener que dar unos minutos más para continuar porque hay muchas preguntas. Falta el ping-pong de Oscar, el ping-pong mío también. Somos democráticos, yo también quiero hacer mi ping-pong, pero cedo la palabra al decano del Estado de la prensa local. Ya me dieron mucha categoría y grado, ojalá llegue, doctor. Y edad. Y edad también. Sobre todo. Bueno, El gracias. talento no tiene edad. Muy gentil. Gobernador, ya que entramos al tema corrupción, impunidad, que es algo que a la gente también pues lo trae muy presente en la cabeza, no solo en el Estado, en el país. OHL, ¿por qué permitirle que cobre lo que cobra en las autopistas, que aumente? ¿Por qué encriptar la información o reservarla? ¿Por qué esa persistencia con esta empresa? ¿Por qué se informa y se sabe lo que se sabe de la misma y el Estado sigue teniendo tratos con ella? Es lo que insisten en preguntar también al respecto. Gracias, Oscar. Les comparto, han de decir ustedes, oye, ¿por qué traes ya tus temas, tus materias ordenadas? Le agradezco primero a mi equipo, pero es que también, al igual que ustedes, procuré hacer mi tarea. Lo estuve siguiendo, estuve viendo qué preguntas, inquietudes, y pues traigo aquí mis borradores o mis acordeones, como en la época de la escuela. Ustedes recordarán un pues escándalo que se suscitó hace algunos años en torno a esta empresa de origen español, OHL. Tan pronto se presentó este acontecimiento, solicité que una empresa, una auditoría externa
de prestigio internacional, PricewaterhouseCoopers, llevar a cabo una auditoría a la concesión correspondiente. Y con motivo de esta auditoría, el gobierno del Estado le fincó una multa de 38 millones de pesos a OHL. ¿Y ya pagó? Se fue a tribunales tratando de evitar el pago de esta sanción que el gobierno del Estado impuso. El gobierno del Estado está defendiéndose, tenemos un gran equipo jurídico. Yo tengo fe que ganemos, en este caso, la demanda. Así que en el Estado de México no permitimos ningún acto irregular y habremos siempre de pensar en el interés superior de la gente. Así que con OHL o con cualquier otra empresa habremos de actuar siempre conforme a derecho. Hay que reconocer que OHL y otras concesionarias nos permiten tener vialidades y al Estado mejor comunicado. Ahorita seguramente ustedes usaron o algún día van a usar esta vía rápida de México a Toluca, Toluca a México. Y bueno, es una autopista concesionada. Es una forma de poder hacer equipo con el gobierno y poderle dar un mejor servicio a la población. Ese es mi punto de vista respecto a OHL, Oscar. Gracias, gobernador. Panel, colegas, nos quedan 10 minutos exactamente. En televisión se van como agua entre los dedos y vamos a aprovecharlo. Yo quiero preguntarle, si me permite, doctor, un hombre de Estado, un gobernador, deja muchas semillas sembradas y espera que fructifiquen. ¿Cuál es su semilla más primorosa? ¿Cuál va después que deje, cuántos días son? 8 días le quedan. 8 días, gracias. Después de 8 días, cuando usted se acueste, se despierte, ¿en qué semilla va a pensar? ¿Cuál es su semilla, insisto, más primorosa de las que sembró en todos estos 6 años? Educación y salud. Yo diría que son las semillas un detalle más primorosas. Un detalle de esos dos sectores. El día de mañana que me toque ir a una consulta, que me toque ser atendido para un tema médico, todos siempre requerimos alguna vez algún asunto relacionado con la salud, y que me atienda una doctora, un doctor que haya estudiado en la Facultad de Medicina de Chimalhuacán, que construimos y pusimos en operación con la UAM en esta administración. Voy a decir, gracias a Dios, qué bueno que le apostamos a la salud. Y hablo, sí, en este caso particular, pero esas doctores, esas doctoras, doctores egresados del sistema educativo del Estado, que hoy apoyan a miles y miles de familias, a miles y miles de personas, es algo que nos debe llenar de satisfacción. Y educación. Desde luego que yo les comparto rápidamente una experiencia, algo que no, de hecho, la voy a platicar por primera vez, y es en esta mesa con ustedes. Yo vivía en la calle de Xitle, en Ciudad Azteca, en la casa de mis papás, y ahí, pues a los 8, 10, 12 años, estaban de moda entonces las famosas bandas. En mi calle, y seguramente quien me esté viendo de la calle de Xitle se va a acordar, estaba la banda de los Cuervos. Entonces, por vivir yo en esa calle, pues también me consideraban cuervo, porque un jovencito de la esquina le decían el Cuervo, entonces ya todos eran los Cuervos. Y la banda contraria eran los Pañales, fíjense nada más, en Ciudad Azteca. Mejor Cuervo. Y había conflictos y había problemas. ¿Por qué razón? Nunca supe. Pero en ese momento, y me hace recordar que cuántos jóvenes pueden estar en esta circunstancia, que es importante que mejor los invitemos al camino del estudio, al camino de la preparación. Por ejemplo, con la UAM incrementamos en un 28% la matrícula escolar a nivel universitario. Creamos 29 nuevas universidades. Entonces, yo pude haber sido víctima de esa posible descomposición social y a lo mejor me pude haber ido por ese camino de las bandas y las pandillas, de pequeño, de niño, de joven. Por eso le apuesto a la educación. Gracias, doctor. ¿Preguntas? Sigue el ping-pong. Yo Quedan, tengo otra. ya corre el reloj, nos profesional quedan 8 en minutos. preguntar. Yo también tengo otra. Normalmente en la carrera política y de partido siempre sueñan desde que están siendo presidentes de seccionales y eso, yo quiero ser gobernador, van creciendo, van siendo directores y tal, y siempre sueñan, cuando yo sea gobernador voy a ser así,
y lo voy a disfrutar y esto es lo que así quiero que se me recuerde cuando yo sea gobernador. Estoy seguro de que varios de los que están aquí acompañándolos están teniendo ese pensamiento también. Ser gobernador, ¿cumplió tus expectativas? ¿Fue más, menos difícil de lo que creías? ¿Y te vas a tu casa satisfecho o no? Rodrigo, claro que me voy, sí, satisfecho, sobre todo porque desde que me senté en la silla de la gubernatura ya en Palacio de Gobierno, sabía que iba a ser un encargo de tan solo 6 años y que en 6 años me volvería a incorporar a las filas de la ciudadanía. Por eso la gente me juzgará en el presente y en el futuro, pero siempre en agradecimiento a su confianza a través del voto, siempre procuré corresponder con humildad, con sencillez, con trabajo, con honradez, y creo que lo hemos logrado. La gente me lo dice a veces en las calles, o me lo dice en las giras. Oiga, qué bueno que sea así, qué bueno que sea sencillo. Oiga, no cambie, está igualito cuando comenzó. Entonces eso me llena de satisfacción. La otra colega, perdóname. ¿Cumplió tus expectativas? ¿Fue más o menos difícil de lo que creías? Les voy a platicar que fue para mí más fácil o menos difícil, como lo queramos ver, tener a un presidente como es el presidente Peña Nieto, que conoce el Estado de México, que padeció su problemática y que respaldó en mucho al Estado de México. Así es que, pues, en este caso sí se me facilitó ser gobernador del Estado de México. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, las damas primero. Yo tengo una pregunta, pero como dice Lady First. Ok, bueno, voy a preguntar algo de... Ok. Min Basurto pregunta si está a favor o en contra del aborto. Yo soy muy respetuoso de la vida de las mujeres, de su salud, y yo en lo personal estoy a favor de la vida desde la concepción. Pero yo respeto lo que los legisladores, lo que las propias mujeres, en este caso, deciden con su propio cuerpo. Pero yo estoy a favor de la vida siempre, Reno. Okay. Eduardo. Yo conozco a Erubiel desde tu primera vez que fuiste presidente municipal. Sí. Me acuerdo cuando llegaste a mi estudio con un bigote a la Pancho Villa y una chamarra con borrega café. Me acuerdo muy bien y me impresionó mucho porque dije, este es un político que tiene futuro. Y te lo he dicho siempre. Pero también reconozco que eres una persona que eres producto de la cultura del esfuerzo. La gente tal vez lo ignore, pero tu papá era vidriero, manejaba camiones de pasajeros, tú lo ayudabas. Para la gente que se queja de que en este país no hay oportunidades de ascenso, y seguramente nos están viendo muchos de ellos, y más cuando vemos que de repente llegan muchos juniors a la política, no estoy haciendo alusión a ninguno, ¿qué le dirías a quienes creen que no hay oportunidades? ¿Cómo las aprovechaste tú para llegar a donde has llegado? Yo le diría, Eduardo, claro que sí se puede. Claro que se puede pensando en grande. Es un pensamiento que no fue un eslogan nada más publicitario. El hecho de que yo me iba, por ejemplo, de Ciudad Azteca, le llamaban el guajoloyet, de Teocalis a Indios Verdes, tomar el metro al Metro Basílica e irme a la Prepa 9 de la UNAM, Pedro de Alba, pues representaba un esfuerzo grande por parte de mis papás. No teníamos lo que tenemos hoy, de ahí la importancia de aportarle y de apostarle al sistema educativo del Estado de México. No hay mejor escuela que la que está cerca de tu casa. Sí. El poder estudiar, el hacer mi maestría, mi doctorado en la UNAM, perdón por el comercial, pero con mención honorífica, claro que yo soy producto de la educación. Lo que soy gracias a la educación, y yo le diría a todos, claro, hay que echarle ganas, hay que pensar en grande y hay que creérnosla, siempre. Mariano. Gobernador, usted hizo una importantísima campaña 2 minutos nos quedan, alcanzar la gubernatura del Estado y lo hizo, ya dijeron, con más de 1 millón de votos de diferencia. Al final del día, un cargo de esa dignidad y de esa estatura implica mucho esfuerzo, mucho compromiso y un gran equipo. Lo que se hizo bien, tenía que hacerse bien. Para eso están. Sin embargo, nos quedamos con el mal sabor de la inseguridad. Quisiera que viéramos hacia futuro.
porque termina el sexenio de Rubiel Ávila, pero no se acaba la vida de los mexiquenses, y ahora viene la responsabilidad de Alfredo del Mazo. ¿Qué le diría usted al nuevo gobernador? Si tuviera que dejarle esa carta, como se acostumbra a hacer en la Casa Blanca, ¿qué le diría usted al gobernador, al nuevo gobernador del estado? Primero le digo a Alfredo del Mazo que Rubiel Ávila estará el 16 de septiembre a las órdenes para contribuir desde mi trinchera, no sé si como ciudadano o en otra trinchera, para apoyar su gobierno y que le vaya muy bien a Alfredo del Mazo, porque si le va bien a Alfredo del Mazo, le va a ir muy bien a todo el Estado de México, Mariano. Y claro, yo le adelantaría la problemática en materia de seguridad, la importancia de continuar con la relación y la coordinación con el Ejército, con la Marina, con la Policía Federal, de seguir trabajando en equipo. Yo diría seguridad, seguridad y seguridad. Señor gobernador, pues seguimos en primer lugar en la interacción en las redes sociales y pues usted manda. Seguimos una ronda más, como si estuviésemos en jueves en la noche. Lo que ustedes digan, no, ustedes, los que van son ustedes. Los que van son ustedes. Fernando tiene una... Muchos de mis seguidores, lo preguntaron, que si usted aspira a ser presidente de la República. Insisten. Insisten, de hecho. Yo tengo una No, mejor es un deseo. Y capaz de que no lo desea. Ahorita lo Como se descarta y no se descarta, pues Y se oyen las risas nerviosas. no hay esa pasión. Yo imagino, Reno, cuando hiciste tu primer video y lo hiciste en las redes, pues tú siempre quisiste ser y posicionarte en el tema de redes sociales. Lo has logrado. Más de 4 millones de seguidores, pues no se logra tan fácilmente. Yo también, cuando empecé en esto del servicio social, pues me vi alguna vez como regidor, tal vez, que no lo fui, pero fui alcalde, fui diputado local, 2 veces presidente municipal. Y claro que uno siempre pues aspira al siguiente peldaño. Yo diría, es natural. El cajero de un banco el día de mañana va a querer ser gerente de ese banco y tal vez director de bancos. Claro que sería un honor, sin duda, pero soy respetuoso de los tiempos, de las formas, de la convocatoria, de la disciplina. Y como decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Si las circunstancias llegan a darse, claro que estoy para servir a mi país, a mi Estado de México, y si no, desde donde me toque estar, estaré leal a mi Estado de México y a mi país. Pero no es miedo. No. A una responsabilidad. Porque no es algo que cualquiera se quiere echar. Ese trompo a cualquier uña no va, ¿no? Los políticos sí. Lalo, Los políticos sí, hoy no, las cosas... No sé si recuerden, Un buen Mariano, político se echa el reto siempre. no sé si recuerden aquel comercial que decía, si las cosas fueran fáciles, pues cualquiera las haría. Claro. Yo creo que todo lo que hacemos los aquí presentes y todos los que nos están viendo amablemente, pues hacemos cosas no fáciles. Tener una audiencia permanente, el tener una casa encuestadora de las más certeras en el país, y perdón, no quiero seguir con las flores, pero es simplemente realidad, pues no es fácil. Así es que... Pues Rodrigo sabe de números, Rodrigo puede ayudar, puede dar luz a todo lo que le están preguntando acá a los seguidores, a Fernando. No, la verdad es que yo creo que todo debe de terminar otra vez preguntando si terminas tu gestión como la soñaste cuando eras diputado local o no. Sí, desde luego, con avances en educación, con avances en salud, en materia educativa tuvimos logros muy importantes. Yo padecí no tener escuelas cerca de mi casa, de Ciudad Azteca, y hoy tenemos más escuelas. Padecí temas relacionados con la carencia de recursos, y porque mi papá era el chofer de un camión, después fue vidriero, que por cierto, yo sé cortar vidrio de camión, cuando ustedes gusten. Y cobrar el pecero también, ¿saben? Eran camiones. Ven que va el conductor y a un lado se ponía una como lata de aceites grandotas, y pues estaba chavito, ahí me sentaba, y había una que se llamaba la marimba, donde ponían los pesos, centavos y los boletos. Entonces ya subía un pasajero y pues ya estaba yo ahí dándole el boleto y le daba el cambio. Yo creo que le salía más caro a mi papá, porque cuando subía el de las gomitas, el de los cacahuates doraditos, tostaditos, que eran de a peso, y así se sumaba, pues entonces la verdad es que sí, le salía más caro. Yo creo que era más barato para él
pagar un chalán que llevarme a mí. Pero sí una gran satisfacción. Es decir, yo vengo de la cultura del esfuerzo y por eso mi interés y mi preocupación y mi trabajo en favor de los que más necesitaron en el Estado de México, Rubén. ¿Cuántos jóvenes mexiquenses tuvieron becas en el extranjero en este sexenio? Mira, repartimos más de 1 millón de becas, desde una beca a mis ahijados, que son niños indígenas, a través del programa Apadrina un niño indígena, para jóvenes que corrían riesgo de dejar su escuela, para aquellos que formaban parte de la escolta escolar, y para formar parte de la escolta escolar requería sacar muy buenas calificaciones, hasta aquellos jóvenes efectivamente que se fueron a Malasia, a China, a Gran Bretaña, a España, a Canadá, a Estados Unidos y así a 14 países. Así que es una gran satisfacción el poder haber puesto este grano de arena en materia educativa. Porque en materia educativa y en educación no se gasta, Rubén. Siempre esa materia se invierte. Fíjate, cuando fui presidente municipal las 2 veces, le aposté a la educación. Y he visto que apostarle a la educación rinde frutos y lo voy a seguir haciendo desde la sociedad civil incluso. Voy a estar apoyando esta materia. Y sin educación no hay futuro. No hay futuro en el Estado, no hay futuro en el país. Definitivamente parece ser su cosecha, el primor del que hablábamos, ¿no? Sí, me apasionan los temas educativos. Me apasiona ver a la niñez contenta, saludable, con alimentación, con sus desayunos escolares, con sus comedores escolares, el poder tener y ver a nuestros niños alimentados y también que están estudiando es mi mayor satisfacción. Que por cierto, en esta administración tuvimos cobertura del 100% a nivel primaria y del 98% casi a nivel secundaria. Así es que son logros muy concretos que el Coneval ha dado a conocer recientemente y que están a la luz pública, que logramos reducir carencias alimentarias, carencias en servicios de salud, carencias en educación, carencias en materia de vivienda. Pregunta Jesús Tesoro, @rucoso. ¿Logró usted el sueño de ser mejor cada día? Sí, cada día. Mira, para ser gobernador no hay doctorados, ni hay diplomados, ni hay cursos. Uno se va haciendo gobernador, se hace camino al andar, como dice el poeta Antonio Machado. De Machado. De Machado, así es. Así es que pues, todos los días fui aprendiendo a ser gobernador. Y algo que me marcó, una reflexión de Benjamin Franklin. Él decía, y tiene que ver con lo que comentaba Eduardo, en las mañanas se levantaba y decía, qué bien voy a hacer hoy. Y en las noches decía, qué bien hice hoy. Y procuré hacer uso de esta reflexión, de esta pregunta, para cada día ser mejor. Pues señor gobernador, televidentes, mesa, secretarios presentes, con esta reflexión nos quedamos, se nos acaba el tiempo y hemos participado esta noche todos en este canal de ida y vuelta, en esta interacción fructífera que hemos tenido en el 6º y último informe del gobernador constitucional del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas. Hay que insistir, se ha dicho en la mesa, un hombre producto de la cultura del esfuerzo, un hombre humilde, un hombre que creció cortando vidrios, un hombre que pasó trabajo para ir a la escuela, un hombre que ha logrado un gobierno como todos, con éxitos, fracasos, hablaban por ahí, sin sabores, pero se ve un hombre satisfecho, un hombre feliz, y así nos vamos esta noche, así acaba el informe, el 6º informe, el último, y insisto, no me gusta hablar de último informe en un político como Erubiel Ávila, yo diría que es el más reciente. Buenas noches y gracias a todos por la participación. Muchas gracias, buenas noches.
Parroquia del Divino Salvador, municipio de Malinalco. Postales de nuestro estado.